Hola a todos, bienvenidos a Estrella Motor, ¿cómo estáis? Yo soy Quique León y esta vez hablamos de descapotables. Vamos a por un descapotable. Y dentro de esa vorágine, ¿no? Si podemos hablar de nombres de descapotables, de modelos, primero tenemos la misión de elegir qué tipo de coche o qué uso le vamos a dar para elegir el coche. Bueno, analizando un poco el mercado de segunda mano podemos encontrar descapotables desde 2.000, 2.500 euros en un estado correcto, ¿no? 3.000, 3.500, hablando de modelos como por ejemplo un T107 CC, y luego hablando de Mazda MX-5 o BMW Z3 desde unos 4.500 euros aproximadamente. Eligiendo qué tipo de coche vamos a coger y bueno, viendo qué tipo de uso nos decantábamos más por un BMW Z3, un Mazda MX-5, un Toyota MR2, este tipo de coche. Empezamos ya a analizar las unidades, a analizar en qué precio nos íbamos a mover. Viendo que había, unidades desde 4.500, 5.000, pero que los kilómetros se movían en 100, 120.000, 140.000. Nos daba igual a dónde ir, nos daba igual ir a Coruña, ir a Barcelona, ir a Madrid, desde Badajoz, nos daba igual. Y comenzamos esa búsqueda más intensa. El primer paso, por supuesto, a la hora de elegir un coche es tener bien claro el coche que vamos a escoger, analizar bien el mercado de segunda mano, pensar para qué lo vamos a usar, pensar para qué lo queremos. Y en ese caso nosotros, lo teníamos claro. Al final buscábamos ese lado más pasional y estábamos entre, al principio un BMW Z3 o un Mazda MX-5. Analizando el mercado de segunda mano y encontrando incluso más unidades del Z3 y a precios interesantes, nos decantábamos por el modelo alemán. Además, siendo un coche estéticamente bastante llamativo, con tracción trasera y con motores fiables, teníamos el objetivo ya puesto, el punto de mira. Lo primero es analizar qué tenemos en los principales portales web y, en mi caso, apuntar todas esas mejores opciones, todas esas opciones que me interesan, tanto a nivel estético, porque hay que comprar un coche no solo, ¿no?, porque sea una gran opción, sino porque te guste la configuración. Por supuesto, hay que parar el coche, hay que cerrar el coche, hay que darse la vuelta para mirar. Y a la hora de comprar un descapotable, una de las claves, ¿no?, una de las partes que tenemos que tener más en cuenta es la capota. En este caso, una capota de lona, pues el estado de la capota, en fin, al final es un coche con 20 años y es importante qué tal ha envejecido esa capota y qué tal está el funcionamiento de la misma. En el BMW Z3, uno de los grandes problemas eran los asientos y la función de asientos eléctricos. Si la pieza o si la función de los mismos estaba alterada y los asientos se movían, ¿no?, al frenar, al acelerar, son uno de los problemas endémicos. Muy fácil en los modelos, podemos consultar en internet poniendo problemas o problemas endémicos de tal modelo. Es muy interesante analizar los foros, ¿no?, y analizar las preguntas y las respuestas de los propietarios de tal modelo para saber cuál es el problema o cuáles son los problemas más típicos y directamente analizarlo. Importante en este caso, capota, asientos, qué tal había envejecido el interior, si los kilómetros correspondían con las imágenes que nos mandaban y al final que los daños o los desperfectos que pueda tener carrocería no fueran importantes, ¿no? Una vez cogido 3, 4, 5 modelos que nos interesen, ¿no?, al final molestar a alguien cuando no tenemos decisión de comprar el vehículo no es lo más ideal. Lo interesante es comenzar a hablar con el propietario, del vehículo, que él nos cuente, ¿no? Una de las preguntas que normalmente hago es: ¿qué me puedes contar de tu coche? He visto tantos datos, he visto tantas fotos en el anuncio, pero ¿qué me puedes contar de tu coche? Teníamos cuatro opciones repartidas por la península, una en Barcelona, otra en A Coruña, otra en Cádiz, otra en Málaga. Quizás de todas ellas, la de Cádiz era la que más me gustaba por la configuración, un coche negro con la tapicería en cuero negro y sobre todo un detalle que me encantó y fue que todo estaba de origen, incluso la radio con cassette seguía de origen, un detalle que me encantó y que quizás me levantó mucha curiosidad. Empecé a indagar más, a preguntar más, pedí vídeos y lo cierto es que creo que teníamos un ganador. Y tras hablar con el propietario 2, 3, 4 veces por WhatsApp y por teléfono, comprobar que había tenido una buena vida, que los mantenimientos estaban hechos, contrarrestar toda la información y seguir con buenas sensaciones, aquí me tenéis la noche antes de salir, muy entusiasmado. La verdad que tengo muchas ganas de ver el coche, comprobar que todo está correcto. Me ha hablado mucho del Z3, no he tenido la oportunidad
de poder probarlo, un coche muy apasionado, un coche que se maneja de manera muy deportiva. Y aquí me tenéis como un flan con muchas ganas de que llegue mañana. Era el elegido, todo ha cuadrado, damos gracias, bueno, la verdad por el trato y por la confianza a ya el ex propietario, encantado de conoceros, y la verdad que de momento los primeros kilómetros con él, bueno, un coche lógicamente en el que parece que estamos más en contacto que nunca con la carretera, un coche bajo, un coche de techo de lona, ¿no? En el que el ruido, bueno, se mete más en el oído y en el que quizás la esencia de esos Roadster clásicos, ¿no? De la marca alemana está impregnada, ¿no? De momento poco más os puedo contar, sigamos con el viaje. Aquí tenemos el Z3, aquí tenemos la unidad, acabamos de llegar después de unos 300 kilómetros aproximadamente y bueno, aquí veis una de las cosas que ya os contaba que más me gustaron fue que prácticamente está original, llantas, incluso como os decía, la radio original. Otro detalle que me encanta es quizás estas branquias, ¿no? Que de las que luego hablaremos. Pero os quiero contar cómo está la unidad de pintura. Está bastante bien, algún detalle. Pero en general, la verdad que su estado es bastante bueno. Fijaos, el grupo óptico, la pintura original. Sí es cierto que hemos tenido algún problema en el viaje, luego os contaré. Pero antes también quería mencionaros la capota y uno de los problemas que normalmente tienen todas estas unidades, y es que bueno, lo tenemos un poco mojado porque lo hemos lavado antes de guardarlo, y es el borde que cubre esta zona en la capota que con el tiempo se va despegando. Y el interior, aquí lo tenéis, fijaos los asientos bastante bien conservados, sí es cierto que tienen algún roce del cinturón sobre todo, pero están bastante bien conservados. Equipamiento M, y fijaos el radiocasé original, aquí veis, el original fue uno de los detalles que la verdad que me hizo optar por él. Con el BMW Z3 vamos a intentar que el aire no nos estropee demasiado la grabación, las cosas de ir en un descapotable, las cosas buenas y las cosas malas. Os recuerdo que hay bajo el capó. Hablamos de un motor 1.9, una evolución de ese bloque 1.8. Son 118-119 caballos de potencia, casi 200 newton de par. Pero lo interesante de este coche, ¿no? Como ya hemos hablado, es la configuración que monta. Al final hablamos de tracción trasera, un roadster de bajo peso y sobre todo de un puesto de conducción que nos sitúa prácticamente en el eje trasero. Sin duda este tipo de coche es para salir a disfrutar de la carretera, contactar con ella, y es así porque la notamos cerca, y tan cerca, es un coche que prácticamente supera el 1,2 metros por poco. Y lo que os decía de camino se confirma en una conducción deportiva. Hablamos de un coche muy ágil, realmente ágil, la configuración también invita a ello. Un coche para disfrutar en el paseo de montaña favorito, entre los que tenga favoritos. Un coche que en esta versión no es la más potente, pero que si aquí le gusta a partir de las 3000 vueltas, se siente bien, se siente con ganas de empujar. Llevamos control de tracción, por lo que la electrónica, ¿no? Verla por nuestra seguridad. Y a pesar de que hablamos de un 4 cilindros de apenas 1,9 litros y 120 caballos, el sonido que está a flor de piel en un descapotable, bueno, pues también invita, ¿no? Invita a seguir disfrutando de él.
quizá es la caja manual de 5 velocidades, de recorridos muy cortos. Con ella podemos aprovechar el propulsor, todo lo que nos deje la potencia. Había versiones más potentes, por supuesto que sí, hablamos del motor inicial, pero esas características, ¿no?, que acompañan a un buen Roadster parece que disimulan quizás una falta de potencia. Por supuesto no podemos olvidar que estamos en un coche que nació hace más de 2 décadas y se nota, ¿no? Se nota por tacto del volante, ¿no? Se nota por el simple hecho de la mera conducción, las meras sensaciones a la hora de exprimir una motorización, y aquellas sensaciones que quizás echamos de menos en los coches actuales, que en la mayoría de ocasiones son más artificiales, pero puede que echemos de menos algo, pues se ve totalmente ensombrecido, ¿no?, por esas sensaciones que regala un auténtico biplaza. Hablamos de consumos y en este caso en un motor de 4 cilindros de apenas 1,9 litros, los consumos se van a mover entre 7 litros, aunque oficialmente hablaban de unos 5,9, 6 de media, nos moveremos en unos 7, 7,5, incluso 8, pero el mantenimiento en general, teniendo en cuenta que hablamos de un BMW de nicho, no es demasiado caro.